ellos no tienen mayor interés en continuar con la guerra, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a continuar con otros temas. Decenas de yazidíes que han huido de Sinjar en Irak para proteger sus vidas ante el avance del Estado Islámico. De otro lado, el Líbano y los yihadistas acatan una tregua que ha sido empleada por 24 horas más. Pese a que millones de iraquíes viven en permanente miedo por el avance del Estado Islámico y las sangrientas acciones de este grupo terrorista, el primer ministro Nouri al-Maliki sigue rechazando las presiones para renunciar y continúa decidido en mantener su candidatura para buscar un nuevo mandato. Además dijo que rechaza cualquier intento de interferir en los asuntos para la construcción del nuevo Irak y que la interrupción del contexto constitucional podría abrir las puertas del infierno. Sin embargo, los enfrentamientos continúan. En las últimas horas, más de 20 soldados iraquíes, la mayoría de ellos voluntarios chiíes, quedaron heridos tras un combate con las milicias del Estado Islámico en ciudades al sur y oeste de la capital Bagdad. En tanto, los yazidíes están particularmente aterrorizados por la incursión del Estado Islámico en Sinjar y Tal Afar en Nínive, cerca de la frontera con Siria, ya que la organización yihadista considera a esta minoría preislámica como adoradora del diablo, lo que la hace candidata a la pena de muerte. Muchos de ellos han huido hacia ciudades vecinas como Dohuk, en el Kurdistán iraquí, refugiándose en un templo de peregrinación. Toda esta crisis ha provocado una desestabilización de la región Oriente Medio que ha llegado hasta el Líbano, en donde se han registrado enfrentamientos desde el fin de semana pasado. Aunque el alto al fuego entre las milicias libanesas y los islamistas radicales se ha extendido por 24 horas más desde el miércoles. Paralelamente, el ejército de Líbano ha rodeado la ciudad fronteriza de Arsal y ha evacuado a los residentes, luego de que esta zona haya sido ocupada por los combatientes islamistas. No, realmente es terrible esta masacre que están realizando y persecución contra los cristianos en Irak, y la única solución es que las fuerzas del Kurdistán los pueda proteger. Pero ¿qué hacer frente a un Estado Islámico que es cruel y capaz de cualquier cosa? Aunque en este caso estaban hablando de los yazidíes, que no son ni musulmanes ni cristianos. Ellos practican una religión que se llama el Zoroastro, digamos. Su dios es Zoroastro, que es una religión que existía en la antigua Persia, hoy Irán. Y vienen a ser, pues, no se sabe muy los cálculos de cuántas personas serían. En todo caso, podrían ser unas 200.000 o 300.000 personas que practican ese culto, o de repente más, en Irak, ¿no? Y la ciudad, que es un poco la ciudad, digamos, su plaza, no llamar la plaza fuerte, pero una especie de su suerte de capital, fue tomada efectivamente por el Estado Islámico, y hay 50.000 yazidíes que han tenido que huir, porque son considerados, como se ha dicho efectivamente, que son adoradores del diablo, ¿no? Así los considera el Estado Islámico. Han tenido que huir de la ciudad y están ahora en las montañas, y el problema está en que pueden morirse de hambre porque se han ido, ahí están, o sea, están en la nada, ¿no? En medio de las montañas, ¿no? Entonces tienen que recibir ayuda inmediatamente. El problema está en que las fuerzas kurdas, ¿no? de este gobierno semiautónomo de Kurdistán, dicen que no van a poder llegar a ellos y formar una especie de corredor humanitario en los próximos días. O sea, puede tomar todavía varios días, pero esto es una cuestión ya de horas, porque no tienen nada, o sea, se pueden morir, pues eso es un tema de 24 horas, de hambre, claro. Entonces, claro, es una verdadera tragedia, ¿no? Claro, pero sobre todo es esta, intolerancia, que, yo creo que no se puede esperar más del Estado Islámico, ¿no? Por pensar distinto, por tener otras creencias, porque al final uno puede creer en lo que quiera, ¿no? En la libertad que uno puede tener como ser humano de tener o no profesar una fe religiosa, ¿no? Es esta persecución que se está realizando en Irak, y esa matanza. Estamos hablando de masacres, no importando de quién se trate. Y es una bueno, esa fue una parte del fanatismo de este grupo, ¿no? Y como ya también se ha hablado de los cristianos, que además ellos lo exponen en sus videos, ¿no? Salen, por ejemplo, como se muestran en otras oportunidades, cómo asesinan a sangre fría a decenas, ¿no? Decenas de combatientes chiitas, o también o incluso aparece uno con la cabeza de un yazidí, o sea, cosas por el estilo, ¿no? O sea, es una no solamente digamos ser violentos, sino además mostrar la violencia para
inspirar temor, ¿no? Es un culto a la violencia, ¿no? Lo que está buscando el Estado Islámico es realmente poder acabar con las poblaciones que no piensan como ellos, que no saben como ellos, y poder ser dueños de ese territorio. ¿Ese es el objetivo que buscan? Bueno, ellos quieren, claro, expandir lo más matar posible, a todos lo más que puedan. Efectivamente, ¿no? Esa es básicamente un poco la aspiración que ellos tienen. Lo que quieren ellos es convertirse en los, los gobernantes de todos los musulmanes del mundo. Ese es, digamos, su objetivo a largo plazo, ¿no? Pero por ahora, en todo caso, es expandir este califato, ¿no? Que han creado en Irak y en Siria, ¿no? Muy bien, ahora seguimos hablando de otros temas. En Ucrania se ha asegurado que por lo menos 20.000 tropas rusas están muy cerca a su frontera y que podrían preparar una invasión del oriente de Ucrania. Ucrania ya está lista para el asedio militar alrededor de la ciudad oriental de Donetsk, pero en las últimas horas se han registrado nuevos ataques dentro del bastión separatista, provocando la muerte de al menos 2 civiles en un barrio de esta ciudad. Por la mañana los residentes de Donetsk han hecho una evaluación de los daños provocados por los bombardeos cerca de un mercado y que dejaron una especie de cráter en tierra. Genocidio, en mi opinión, es un genocidio, matar a la gente a cambio de nada. Por su parte, el portavoz del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional ucraniano, Andriy Lysenko, señaló que hay una amenaza presente de que Rusia invade el oriente del país, con 20.000 tropas listas, cerca de los límites fronterizos. La amenaza de una invasión es teóricamente presente. Estamos analizando todas las direcciones posibles ante un ataque. Por ello, si hay una agresión directa, entonces es obvio que habrá una respuesta adecuada por parte de todas las ramas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El primer ministro polaco Donald Tusk también ha asegurado que la amenaza de la intervención militar de Rusia ha aumentado en los últimos 2 días, ya que la armada de ese país se prepara cerca del límite entre ambas naciones. Además señaló que las sanciones que impuso la Unión Europea contra Rusia serán costosas para la economía del bloque, pero la falta de reacción a las acciones de Moscú podría tener consecuencias más catastróficas. Muy bien, y hablando de sanciones, Rusia prepara también sus propias sanciones hacia Occidente y se ha podido saber que, por ejemplo, como una alternativa a los productos de la Unión Europea, planea comprar más alimentos a Chile, Brasil, Ecuador y Argentina en respuesta a las sanciones en su contra. Sí, así es. O sea, han impuesto por un año, en todo caso, supuestas, digamos, por supuestas razones fitosanitarias, que ese siempre es el gran argumento, ¿no? Que hay problemas fitosanitarios en los productos que ahora dicen que vienen de Europa y también incluso básicamente de Europa, que son legumbres, frutas e incluso también carne, ¿no? Carne de cerdo, carne de res. Entonces, sí, dicen que van a suspender las importaciones por un tiempo, supuestamente por razones fitosanitarias. Y la alternativa, efectivamente, se han nombrado estos países. Llama la atención que el Perú no esté entre los posibles, digamos, que países que podrían aprovechar, ¿no? El gran mercado ruso, mercado ruso, porque las importaciones son muy grandes. Las cifras creo que van como 12.000 millones de dólares en importaciones alimentarias por parte de Rusia, ¿no? Si no me equivoco, creo que es más o menos la cifra. Entonces estamos hablando de incluso más. Estamos hablando incluso de 13.000 o 14.000 millones de dólares de importaciones. Entonces es un mercado sumamente considerable. Lo que pasa es que las sanciones están golpeando a Rusia. O sea, sí se está sintiendo, incluso en temas micro, ¿no? Por ejemplo, una empresa de turismo rusa quebró y dejó varados a centenares de turistas en Turquía. Entonces ya genera pues un problema ya también en la vida en la vida de la gente en particular. Otro detalle, por ejemplo, ¿no? La Coca-Cola, que es uno de los grandes anunciantes, ha retirado todos sus anuncios de 4 canales de televisión. 3, uno de ellos pertenece a las Fuerzas Armadas rusas y otros a un banco, que es un banco de Estado, que es uno de los bancos justamente que ha sido particularmente, digamos, ha estado en la mira de las sanciones, ¿no? Entonces,
Y claro, puede decirse que no es, digamos, Coca-Cola es un gran anunciante, entonces representa un ingreso sustancial para esos canales de televisión. Entonces, incluso a ese nivel ya se están generando problemas, ¿no? Y si a eso se añade que otros países también han implementado sanciones contra Rusia, como Japón, por ejemplo, y ahora Canadá acaba de implementar también sanciones, entonces se está produciendo efectivamente una especie de cerco económico contra Rusia, y por más que los rusos, un poco que el gobierno ruso trata de tomar las cosas con cierto desprecio a las sanciones, bueno, eso no nos va a afectar, pero la realidad es que sí desde ya les está afectando, ¿no? Claro, y ¿de qué manera realmente va a ser posible o no una invasión rusa en la zona oriental de... A ver, es siempre posible en la medida en que el gobierno ruso es un gobierno que a veces, creo que hay diferentes bandos, ¿no? Hay algunos bandos más moderados que otros, pero también está un poco atrapado en su propio discurso ultranacionalista, que además que es el discurso que vende a la población, ¿no? Entonces hay una propaganda constante por parte de los medios de comunicación, y más aún teniendo en cuenta que hay poca libertad, la libertad de expresión está cada vez más restringida. Entonces, aun cuando puede parecer casi suicida por parte de Rusia atacar a Ucrania, porque entonces si las sanciones ya son bastante duras, serían aún peores, no se puede descartar que haya una especie de acto de desesperación o de locura nacionalista que finalmente haga que se metan en Ucrania, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa en el programa, vamos a regresar, se cumplen 69 años del primer ataque